honorable diputado Ricardo Celis, así como a las honorables diputadas y diputados que componen esta comisión, por la oportunidad de transmitirle algunas percepciones desde la academia, desde el ámbito científico-clínico, de los potenciales alcances de la ley 20.850 en el contexto de la pandemia actual que estamos viviendo de SARS-CoV-2 y para el cual entendemos que se están proponiendo modificaciones. Entonces, un aspecto muy importante que quisiera comentarles yo desde este punto de vista académico, científico-clínico, es que en este contexto de pandemia se han dado nuevas oportunidades de colaboración científica en torno a la identificación de soluciones para los patógenos o el virus en cuestión que nos está afectando, SARS-CoV-2. Y este tipo de colaboraciones escapa a la clásica colaboración o la clásica modo de operación de estudios y ensayos clínicos, donde existe una entidad que contrata o que paga por un estudio con la retribución en fondo de los datos de estudio. Aquí lo que se está dando en este contexto de esta pandemia, que es nuevo en cierto modo y que quisiera comentarle cómo esto podría impactar en el fondo de esta ley actual, podría impactar la ejecución de este tipo de estudios, es que hay colaboraciones que se están dando entre sector público-privado o privado-público, en las cuales el acuerdo de colaboración está en poder dar, luego de los estudios clínicos, un acceso oportuno y en cantidad suficiente de la solución biomédica que se está evaluando en este estudio clínico. Y estos estudios que se están dando en este contexto de colaboración no están financiados por entes externos, sino que requieren de financiamiento interno, nacional, local, que debe ser levantado para poder llevarlo a cabo. Y a su vez, hay las entidades que están participando, apoyando la ejecución de estos estudios, se han tenido que hacer o se están siendo responsables en el fondo de la ejecución de estos estudios. Y ahí es donde viene la problemática de que la normativa actual, en cierto modo, presenta algunas barreras en términos de los costos que están asociados o las responsabilidades también asociadas a la ejecución de los estudios clínicos. Esto ha hecho lamentablemente que eventualmente se puedan perder oportunidades de ejecución de estudios clínicos debido a los muy altos costos asociados a la normativa actual y que por tanto podrían desincentivar que este tipo de colaboración científico-clínica se lleve a cabo, que como insisto tiene como finalidad que como resultado de este estudio clínico se puede tener un acceso oportuno y cantidad suficiente de la solución biomédica en evaluación. Muy bien, esa es su intervención, don Pablo, ¿sí? Para que demos lugar a la otra invitada, ¿sí? Entendí sí. Por el seguimiento que hizo me imagino que la doctora Marcela, exacto. Entonces, le vamos a dejar la palabra a ella. Y después, al final, me imagino que don Jorge Hipner querrá intervenir, ¿no? Y Paulina Ramos, señor presidente. Sí, perfecto. Muy bien. Doctora Marcela. A ver, ¿puedo hacer, diputado, lo puedo interrumpir? Es que me acaba de llegar el reemplazo del diputado Jorge Durán por el diputado José Miguel Castro, por si acaso. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Doctora, por favor, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de asistir a esta sesión de la Cámara, ¿no es cierto?, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Saludo al honorable diputado Ricardo Celis y a todos los acompañantes en esta sesión. Y yo quisiera, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, científica y desde luego como una persona desde el área clínica que tiene experiencia en estudios clínicos por mi trabajo anterior y actual, expresar el apoyo de lo que ha comentado Pablo González en el sentido de que son urgentes iniciativas, ¿no es cierto?, que permitan facilitar la realización de ensayos clínicos en personas, ya sea en base a soluciones en términos de dispositivos médicos,
medicamentos, terapias para SARS-CoV o vacunas, ¿no es cierto?, o plasma de personas recuperadas, y que pueda hacer este desarrollo fácil, ejecutivo, digamos, y que llegue en tiempo real a beneficiar a las personas, a nuestros compatriotas en el país en esta situación que desde luego sabemos que se va a alargar, se va a extender la enfermedad por varios meses, si no años más adelante de lo que estamos viviendo hoy día, y que para ello ya hay varias iniciativas en este sentido, pero que hacen que en nuestro país las dificultades que se han puesto al desarrollo de la investigación han hecho a veces desincentivar que esta situación, estas soluciones sean ensayadas en nuestro país. Y en concreto, digamos, en relación a esta situación, parece urgente poder revisar aquello sin descuidar, sin duda, la seguridad de los sujetos, el respaldo frente a situaciones de exposición, ¿no es cierto?, a un daño asociado efectivamente, demostradamente, a algún producto o a algún dispositivo, ¿no es cierto?, pero garantizando la posibilidad de hacer expedita, fluida esta investigación en nuestro país, donde hoy día hay muchísima investigación que se está realizando en diversos países del mundo y con mucho más expedición, que miramos un poco con admiración y quisiéramos expresar nuestra solicitud en ese sentido. Gracias, doctora. Dejamos a la doctora Ramos, ahora que es cierto, le dejamos ahora para que la palabra. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, honorable diputado Celi, y a todos los diputados honorables diputados que aquí nos han invitado a participar en esta sesión de la Comisión de Salud. Me declaro, yo me dedico, soy abogado, pero me dedico al bioderecho y a la bioética. Estoy hablando desde el Centro de Bioética de la Universidad Católica como investigadora, y uno de los temas importantes es que la actual legislación que nosotros vigente es realmente un problema para los estudios que se están realizando con ocasión de la pandemia, desde la vacuna y los otros estudios que indicó la doctora Potán. Debemos comprender que el principal objeto de la investigación clínica es comprender la causa, evolución y efecto de las enfermedades, como también, como sería en este caso el COVID, y mejorar, innovar y desarrollar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. En este caso, por ejemplo, a propósito de la vacuna, evaluar la eficacia y seguridad de ese producto de la vacuna. El problema que tenemos ahora, de acuerdo también el abogado González también lo dijo, es que nosotros tenemos una regulación legal que es el Código Sanitario en el título 5 y las modificaciones que se incorporaron a ese título 5 el año por ley de 20.850 del 2015, que si bien buscó, incorporar la normación y de Helsinki en lo referente al régimen de responsabilidad civil, prescripción y continuidad de tratamiento, hasta cierto punto la superó y nos hace muy difícil, llevar bien estos estudios clínicos. La investigación desde nuestro punto de vista es un bien público, es un bien para todos, no es un objeto transable, es un bien público. Entonces, en el régimen de responsabilidad civil y de prescripción y continuidad de tratamiento es donde tenemos los temas a discutir. Desde ya las normativas nos dicen que hay que responder por los daños que se causen con ocasión de la investigación. El problema que la actual legislación nos dice que los titulares de las autorizaciones para uso provisional con fin de investigación serán responsables por los daños que causen con ocasión de la investigación. Eso es muy amplio. Puede significar
puede ser una interpretación muy amplia que haga que se responda por unos daños que no son directamente relacionados con la investigación. Además, en ese artículo 111 agrega, se presumirá que se ha producido con ocasión de la investigación, y lo más grave es que la acción para perseguir esa responsabilidad prescribirá en el plazo de 10 años, contado desde su manifestación. En los términos comparados no hay ninguna legislación y ni siquiera la responsabilidad contractual del Estado, uno puede tener una norma que prescribe en el plazo de 10 años contado desde su manifestación. O sea, puede ser 20 años después de que terminó el estudio clínico que manifieste un daño y que dice que tiene una vinculación con ocasión de la investigación. La limitación de nuestra legislación en relación a ese tema es que nosotros se plantea en todos los regímenes de estudios clínicos que hay que responder por los daños, pero hay que responder primero de qué daño se está hablando, tiene que ser daños directos. El segundo tema es, se tienen que excluir ciertos daños, como el daño inherente a la patología, cuestión que el legislador no lo puso, daño consecuencia a la evolución propia de la enfermedad y casos fortuitos, fuerza mayor. El uso provisional de estos daños, y por eso el problema de la actual legislación en cuanto a los 10 años, es un problema que ha ocasionado una incerteza jurídica. Porque es una responsabilidad ilimitada en el tiempo. Hagamos el ejercicio, si pensáramos la vacuna, los sujetos que están participando en la vacuna son sujetos que pueden, algunos, la doctora Potán me corregirá, que van a estar con el virus. O sea, van a estar infectados con el virus. ¿Cómo separamos el daño directo de la vacuna del daño de la propia enfermedad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros se ha definido? Y por eso nos preocupa desde el punto de vista ético. El problema es una responsabilidad ilimitada, primero en el tiempo y única en el derecho comparado. Esto impacta significativamente en la obligación de contratar seguros para el estudio, poniendo en riesgo la factibilidad de su realización. ¿Qué es lo que se ha propuesto en esta moción por la cual nos invitaron? Se propuso la prescripción del Código Civil, que es la prescripción propia de las acciones por daño. Todas las acciones por daño tienen una prescripción que tiene un plazo, 4 años, y ese plazo es ¿desde cuándo? Desde la perpetración del acto. O sea, uno podría decir, desde que yo inoculo por segunda vez, si es que fuera una vacuna que tiene 2 dosis, desde ese momento la persona tiene el plazo para interponer una acción de, de daño por su intervención. Como le digo, el problema está en el tema de las pólizas de seguros, pero sobre todo que aquí en Chile, sobre todo nuestros centros universitarios que hacen investigación clínica, a pesar de esto y a pesar de que han seguido desde la modificación del 2015, han seguido haciendo investigación y asumiendo la responsabilidad civil, una responsabilidad civil que es más amplia que la responsabilidad hecha contractual del Estado. Por tanto, me gustaría que ojalá pudieran considerar que estamos con un estatuto de la responsabilidad civil a las personas, a los titulares de la autorización especial, a los investigadores que están a cargo, mayor que la responsabilidad del Estado en relación a la responsabilidad hecha contractual del Estado de Chile. Estoy, a su disposición para preguntas. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Vamos a dejar a don Jorge Andrés Gibner, que me habían pedido ayer que él interviniera, antes de pasar a las preguntas para nuestros invitados y para don Jorge Andrés.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias a las señoras y señores diputadas y diputados. Y muchas gracias también a los invitados que hoy nos acompañan. Solo señalar algunas precisiones, dado ya que nuestros invitados han explicado de manera bastante meridiana cuál es el problema y cuál es la solución. Nosotros como Ejecutivo vemos con muy buenos ojos este proyecto de ley. Nos parece que efectivamente viene a resolver algunos problemas que existen hoy día en materia de regulación científica, que establecen estándares que son más fáciles de cumplir para quienes desarrollen investigaciones científicas en contravención, digamos, a lo que existe hoy día, que son estándares muy altos, muy difíciles de cumplir. Así que en ese contexto, el rebajar la responsabilidad, los plazos de prescripción, a lo que ya está en el Código Civil, o sea, ya está en nuestra legislación y en nuestra legislación general, terminar con la situación de que una persona pueda alegar el daño hasta 10 años después de que se manifiesta el daño. O sea, por ejemplo, si yo me someto al estudio, yo tengo 35 años, me someto a este estudio, y a los 85 años desarrollo hipertensión. Con las reglas actuales yo podría alegar que la hipertensión que desarrolla a los 85 años, es decir, 50 años después de este estudio, se deben al ensayo clínico. Y quien va a tener que probar que eso no ocurrió por esa situación, sino que tengo hipertensión porque, por las razones que sean, va a ser el titular del ensayo clínico, lo cual hace que sea bastante complejo que pueda probar eso. O si, por ejemplo, yo cuando me muera, ojalá me muera a los 90 años, no tengo idea, mis herederos van a tener 10 años más para demandar diciendo que yo me morí a causa del estudio. Y puede ser que me haya muerto por un infarto porque así está escrito en mi historia de vida. No. Entonces, estamos tratando de limitar ese tema y lo estamos llevando a las normas generales del Código Civil. Y en ese contexto nos parece apropiado este proyecto de ley que, por lo demás, también quiero precisar, se entrega esta autorización especial para someterse a estas reglas más flexibles solo para el estudio de productos farmacéuticos y de dispositivos médicos para hacer frente a situaciones de salud pública excepcionales, aquellas que motivan la dictación de una alerta sanitaria. Hoy día, por supuesto, es COVID. Mañana puede ser influenza, esta influenza porcina que está dando vuelta, que eventualmente podría saltar a los humanos, o cualquiera del millón de virus que existe hoy día en animales y que podría saltar en una persona, digamos. Podría saltar una persona y generar una pandemia como la que tenemos hoy día. Estamos precaviendo eso, pero tiene que ser con un nivel de excepcionalidad tal que haga razonable saltarse las reglas generales, de tal forma que, tal como decía la doctora Ramos, estemos en una situación que permita generar un bien mayor a la comunidad. Por último, manifestar algunos datos. La otra vez leía que existía la idea de algunas grandes cadenas farmacéuticas de que una vez que esta vacuna estuviese disponible, asociarse y producir la cantidad de 1.000 millones de vacunas al año. Y el artículo lo señalaba como un gran logro. La verdad es que en una población de 8.000 millones de personas, 1.000 millones de vacunas al año, pese a que es un número extraordinario, no es suficiente. Y lo que están haciendo quienes están desarrollando las vacunas es ir a los países y decirles, ¿sabe qué? Si usted quiere tener una opción preferente para la vacuna, tiene que someterse a un ensayo clínico. Y resulta que llegan a un país como Chile y le dicen, sí, ¿sabe qué? Nosotros queremos tener opción preferente a la vacuna, pero las reglas son estas. Y lo que va a decir el desarrollador es, ¿sabe qué? Muchas gracias. Tengo otros 199 países con reglas más sencillas que puedo hacer este ensayo clínico. Hoy día lo que entiendo yo, y la gente católica podrá confirmarme, es que el acuerdo con el laboratorio chino que está produciendo esto, Sinovac, permitiría que el Estado chileno pudiese acceder a 10 millones de vacunas, lo que para nosotros es un número extraordinario. Somos un país, lamentablemente o no, digamos, somos un país chico,
No somos la gran potencia mundial en este tema y por lo tanto no podemos dejar pasar la oportunidad de ser parte de este proceso de la búsqueda de la vacuna. Uno, por un tema de, si se quiere, altruismo a nivel mundial. Chile está colaborando para encontrar la vacuna contra el COVID. Pero si no se quiere eso por criterios nacionalistas, lo que fuera, sabe que yo no creo en la globalización, no creo en una comunidad global. Por último, decir, la única opción para la cual nosotros podamos acceder en un plazo razonable a tener estas vacunas es si somos parte de esta línea de ensayos clínicos, ya sea que lo organice la Universidad Católica, la Universidad de Chile, fuera quien fuera. Pero si nuestras reglas son demasiado complejas, no nos vamos a subir a ese bus y nos vamos a quedar atrás. Y con estas 1.000 millones de vacunas que pueden producir, que den por descontado que 800 millones ya las deben tener entre Estados Unidos, el cual ha invertido 2.500 millones de dólares en producción de vacunas, y la Unión Europea y China, entre esas tres potencias, digamos, dentro de una gran oportunidad de vacuna, para nosotros esas 10 millones de vacunas representan un bien escasísimo que creo yo no se puede perder por tener una legislación demasiado rigurosa. Con lo que se propone en este proyecto de ley, se mantienen los derechos de aquellas personas que se someten al ensayo clínico, pero a su vez se flexibiliza de manera tal que nos permite ser parte de esta carrera mundial por la vacuna del COVID-19, que eventualmente el día de mañana también puede ser algún tratamiento, etcétera, etcétera. Así que, señor presidente, señoras y señores diputadas y diputados, el Ejecutivo ve con muy buenos ojos esta propuesta y les agradecemos muchísimo que se hayan dado el tiempo hoy día de poder citar a esta comisión y de discutirlo. No lo hubiésemos pedido si es que no fuese realmente un tema de vida o de muerte como es acá. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra José Miguel Castro y nadie más hasta el momento. Diputado José Miguel Castro. Muy bien, ahí está. Gracias, presidente. La verdad, yo quería defender mi proyecto, pero yo creo que los expositores han sido sumamente claros. Y la verdad es que yo he ido a cuánto foro existe de vacuna, he ido y he estado presente, ustedes lo saben, desde mucho antes, cuando presenté el primer proyecto, que era la obligatoriedad de las vacunas para todas las personas en Chile, teniendo en cuenta incluso hasta el poder inscribirse en el colegio, en el caso de los padres, antivacunas, etcétera. Es un tema que a mí me interesa mucho. Hay solamente un punto que quizás se dejó de lado, que es también que nuestra legislación habla con respecto en el artículo 111c, habla de la obligatoriedad en el fondo de entregar el producto prácticamente de por vida a la persona que se someta a este tipo de estudio. Pensemos, qué sé yo, en el finastería, para que nos crezca nosotros que somos algunos medio pelados acá. O sea, nos tendrían que entregar de por vida las vacunas. Y si son 2 dosis por 3.000, por los 40 años de vida que uno tiene, serían 120.000 a 360.000 vacunas. Entonces, uno de tantos temas que se ven acá, es muy acotado el proyecto, pero es acotado ¿por qué? Porque justamente no estamos hablando del finasteride, justamente no estamos hablando de medicamentos que tengan que ver con patologías crónicas, con patologías, qué sé yo, que sean de otra índole. Estamos hablando de, en el fondo, sin tener las platas necesarias, como hablaba muy bien Jorge, como Estados Unidos, que poniendo ficha, en el fondo va a conseguir. Nosotros, a través de nuestro altruismo por parte de la gente, a través de nuestra legislación, si se pone acorde a las legislaciones que hay en otras partes del mundo, con nuestras buenas relaciones que se han conseguido por intermedio de los cancilleres con China, que tenemos muy buenas relaciones y gracias a eso también se ha podido conseguir algo de lo que estamos acá planteando. Yo creo que vamos a dar un salto tremendo y la urgencia también que tenemos para poder aprobarlo y quizás nos tiente, en algo que nos pasa mucho a nosotros los diputados, quizás nos tiente meter otras cosas más,
pero yo creo que aquí hay que hablar específicamente de la vacuna, de la pandemia, para poder solucionar esta traba con respecto a este tema y poder de aquí a los próximos meses, cuando ya se haga el estudio fase 3, inmediatamente nosotros participar en este estudio. Solamente eso, presidente, y agradezco mucho las intervenciones de cada uno de los catedráticos asociados a la Universidad Católica, que son los que llevan en el fondo la batuta en esto. Gracias. Muy bien. Diputado Belolio había pedido la palabra, así que diputado. Gracias, presidente. Sí, no, solamente agradecerle primero al diputado Castro que me hubiese invitado a ser parte de este proyecto. Tal como han dicho los expositores, esta es una medida que es muy relevante porque luego de toda la disputa global que se produjo con respecto a los ventiladores mecánicos, ahora, sin lugar a duda, la disputa que se está produciendo tiene que ver con las vacunas. Y sabemos que el poder económico que tiene Estados Unidos es el que va y es capaz de comprar una cantidad de dosis que desabastece el mundo completo. Entonces, si Chile quiere poder tener acceso a esto y que signifique una verdadera política pública, de manera de generar la inmunidad, que hasta ahora la única fórmula que podemos encontrar hasta que tengamos un tratamiento que sea realmente efectivo y una vacuna que sea realmente efectiva, es superar algunas de las trabas que se generan con nuestra investigación, que quiero recordar que se introdujeron a propósito de otra ley distinta, sin la debida profundidad que se requería en materia de investigación. La contingencia hace propicio el momento para decir, mire, no estamos sacando la responsabilidad más importante que, como bien decía el diputado Castro y también como dijo Jorge Andrés Hübner, no se está sacando la responsabilidad más importante, que es el potencial de daño, ¿no? Sino que es otra cosa, que esta es una vacuna además que tiene una dosis. Es cierto que hay algunas investigaciones que están ocupando 2 dosis, pero en general es una dosis. No es un tratamiento permanente, como se decía en la legislación, al cual una persona pudiese acceder luego de que resultara efectivo el tratamiento. Entonces, esa parte, que es la que se está cambiando o modificando en el proyecto, es muy relevante para que esta vacuna pueda ser más fácilmente desarrollada y estudiada en nuestro país. Así que yo voy a animar también a los diputados de la comisión que ojalá podamos tener un tratamiento rápido de esta misma moción. De hecho, me encantaría que ojalá pudiéramos al final de esta misma sesión votarlo en general, para luego tener un espacio de indicaciones y pasar entonces a lo antes que podamos a la sala. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. A ver, yo entiendo entonces que estamos homologando las mismas reglas del Código Civil, ¿cierto? Que es un tema importante. Y quisiera preguntarle, no sé si a la abogada o a Jorge Hübner, que los comités científicos que están instalados en los servicios de salud y ellos hacen que las personas firmen consentimiento informado, no son suficientes para avanzar para poder limitar estas responsabilidades. Si de ser así, ¿dónde está la carga de la prueba normalmente en esta materia? Parece que es un tema que está en los investigadores, ¿no? Quisiera preguntarles, no sé quién me pueda responder aquello. Yo, señor presidente, ¿le puedo responder? Adelante, por favor. Sí. La experiencia, o sea, los comités de ética no tienen la capacidad de eximir de una responsabilidad legal. La responsabilidad legal es muy clara, ni siquiera con un reglamento, como algunos discutían, podemos cambiar esta regla del juego. O sea, son 10 años, no se puede eximir, tienen que ser con seguro a todo tipo de... Lo que vuelvo a decir, lo más importante es proteger a los participantes y protegerlos de todos los daños que tengan con ocasión de aquí podría ser la vacuna. No se está pidiendo que se exima esa responsabilidad. Y los comités de ética, como le digo, no pueden eximirla porque irían contra derecho estricto. Perfecto. No sé si hay alguna otra intervención, porque sí, doctora, por favor. Ahí sí. Muchas gracias. Sí, yo quisiera también decir que comentar que en numerosos países ya ha comenzado, digamos, la investigación científica en términos de
medicamentos, ¿no es cierto?, que para esta enfermedad probablemente son una solución muy parcial, dado que afecta, o sea, que podría ser una solución básicamente para los que alcancen a llegar a esta medida, y sabemos que no es fácil, nunca un medicamento ha resuelto definitivamente una situación pandémica. Una situación pandémica necesariamente requiere varias estrategias, pero probablemente la única que podría solucionar es el uso de una vacuna eficaz y segura. En el mundo hay prácticamente alrededor de 100 estrategias de desarrollo de vacunas, pero probablemente hay 3 o 4 que son las que van más avanzadas, y todas ellas ya han partido su desarrollo clínico, están en fase, digamos, de las 3 fases que son la fase 1, que son decenas de sujetos, la fase 2, que son centenas de sujetos, y la fase 3, que ya son más de 10.000 sujetos, ya están entrando a fase 3, algunas, otras están terminando la fase 2, de modo que vamos a tener disponibilidad de, probablemente, si alguna de ellas es exitosa, alguna de estas vacunas pudiera funcionar, y todas ellas han ya aprobado los respectivos comités de ética, las regulaciones locales en Estados Unidos, en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, una de las vacunas, ¿cierto?, es la que se está probando en ese país. El estudio de la vacuna china ya también partió en Brasil, de modo que esto es un tema que estamos preocupados, porque de alguna manera estamos ya un poco rezagados en nuestro país con estas dificultades para poder comenzar a probar estos productos en Chile, y sin duda que es urgente, porque será la única manera de poder controlar esta pandemia y las que vienen, porque con seguridad, tal como se predijo esta pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto?, hace 10 años, probablemente vamos a seguir teniendo pandemias por distintos virus. Ustedes saben que los murciélagos tienen 1000 virus distintos en su organismo y conviven muy bien con ellos, a diferencia de nosotros, que nos enfermamos gravemente. Así que es muy probable que la experiencia acumulada con el uso de estas vacunas, más que con los fármacos, que también son importantes, por cierto, permita abordar en el futuro no lejano, capaz que muchos de los más jóvenes aquí, y tal vez yo también, me toque vivir una nueva pandemia, y sin duda haber participado y haber potenciado el desarrollo de esto es algo que nos puede dar un antes y un después como país, como sociedad científica, y a ustedes de alguna manera también como legisladores de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, seamos optimistas, doctor. ¿Alguna otra intervención? Porque de no ser así... el diputado Castro está pidiendo. Perdón, diputado Castro. Y después Pablo González también está pidiendo. Ya. ¿Sí? Diputado Castro. Tiene que prender su micrófono, diputado. Ahí está. Sí, yo me sumo al petitorio que hace el diputado Belolio. Yo creo que puede hacer la diferencia entre tener o no, y quizás podríamos votar en general. Pero eso es ya. Usted quiere hablarlo, ya. Usted lo quiere hablar, ya, háblelo. Tranquilo. Ya, dejemos. Don Pablo. Sí, muchas gracias, presidente. Decir simplemente que esta pandemia de SARS-CoV-2 ha traído nuevos desafíos y nuevas oportunidades, y ojalá podamos contar con un código sanitario acorde a estos desafíos y a estas oportunidades. En el fondo, para no quedar, como decían otras personas que han intervenido, quedar fuera, sino quedar dentro de las posibilidades de contar con una vacuna de forma oportuna y en cantidad suficiente para la población chilena. Muchas gracias. Muy bien. Don Jaime, ¿quería intervenir? Don Jaime González. Entendí que... No, presidente. Muy bien. Entonces, si hubiera unanimidad, pudiésemos votar en general este proyecto ahora, dejarlo votado en general para abordar en particular a continuación, junto con el proyecto de la diputada Carol Cariola, que acordamos la otra vez de tramitarlos en forma simultánea, más o menos, ¿no? Pero comenzar con este proyecto porque tiene urgencia en ese sentido. Diputado Miguel Cristo. Sí, presidente, yo no tengo problema en votarlo, pero hay varios parlamentarios que sé que están en comisiones paralelas y que dado que no estaba en votación ni citado para votar, no están acá. Entonces, votémoslo como primer punto de la tabla de la sesión cuando corresponda, pero me parece que si la tabla está tomada
la sesión está convocada por un objeto, no es tan fácil llegar y cambiarla al final de ella, sobre todo para votar un proyecto. Por eso estaba pidiendo la unanimidad para hacer eso, para hacer aquello. Por eso, efectivamente. Porque... Entonces yo no la doy por la misma razón, presidente. Perfecto. Muy bien. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ¿cierto? La vamos a levantar y agradecer a los profesores, ¿cierto? Académicos y abogados que nos han acompañado. Y la próxima sesión, entonces, cuando vamos a comenzar por votarlo en general, cuando hagamos la citación. Así que muchas gracias y se da por levantada la sesión. Muchas gracias.